Imagina que alguien te dice que tu vida no la decide tu voluntad, sino fuerzas invisibles que tiran de ti en cada decisión. Una hace que revises el teléfono cuando prometiste concentrarte. Otra te empuja a comer de más cuando ya estás lleno. Otra te susurra que te calles por miedo a quedar mal. Y lo inquietante es que no son fuerzas nuevas. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca las conocían hace casi 2000 años y las llamaban vicios del alma. La pregunta incómoda es simple: ¿cuántas de esas fuerzas están manejando tu vida hoy sin que te des cuenta? Lo curioso es que casi nadie ve el problema de raíz. Cuando algo va mal, solemos culpar al trabajo, a la pareja, al gobierno, a la suerte. Pocas veces miramos hacia adentro y preguntamos con honestidad: ¿qué hábitos estoy repitiendo cada día que alimentan el caos que digo detestar? Los estoicos insistían en que gran parte del sufrimiento humano no viene de lo que pasa fuera, sino de la manera en que respondemos a eso. Epicteto lo resumía así: no nos afectan las cosas, sino la opinión que tenemos sobre las cosas. Si tu opinión nace de la ignorancia, de la falta de autodominio o del miedo, tu vida se convierte en una cadena de reacciones, no de decisiones. La ciencia actual, desde otra lengua, dice algo similar. Una línea de investigación sobre hábitos señala que una parte considerable de lo que hacemos cada día es automática, casi mecánica. No decides tanto como crees. Recorres caminos ya grabados en tu mente. Si esos caminos están construidos sobre vicios, por muy buena intención que tengas, siempre volverás al mismo punto. Y quizá por eso, sientes que te saboteas cuando más quieres avanzar. Los estoicos no escribían para sonar profundos, escribían para cambiar la vida real. Marco Aurelio llenaba sus meditaciones para recordarse a sí mismo cómo debía vivir, no para impresionar a nadie. Séneca escribía cartas a amigos que se sentían perdidos. Epicteto enseñaba a esclavos y a libres que la verdadera libertad empieza en la mente. Todos coincidían en algo. Si identificas los hábitos que te encadenan y empiezas a desmontarlos, tu vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve gobernable. Lo que vas a ver a lo largo de este video es una guía para reconocer 6 hábitos que los estoicos evitaban a toda costa. La ignorancia, la falta de autodominio, la ira, la lujuria y la gula, la avaricia y el miedo irracional, no como conceptos abstractos, sino como conductas que tal vez repites sin darte cuenta. Verás qué decían Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, por qué consideraban tan peligrosos estos vicios, y qué pequeños gestos puedes introducir en tu día para empezar a debilitar cada uno. Piensa en esto como un entrenamiento interior. No buscas ser perfecto, buscas mejorar a tu futuro yo día con día. Hábito 1. La ignorancia. Cuando oímos la palabra ignorancia, solemos pensar en falta de información, no saber historia, no conocer filosofía, no entender economía. Para los estoicos, la ignorancia era algo mucho más profundo. Era no distinguir lo que depende de ti, de lo que no depende de ti. Era confundir placer con bien, incomodidad con mal. Era vivir en modo automático. Marco Aurelio escribía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos están dominados por opiniones superficiales, comparaciones constantes y deseos que no has examinado, tu alma termina del mismo color. Te comparas en redes y lo llamas motivación, cuando en realidad es envidia disfrazada. Confundes estar ocupado con vivir con sentido y te sientes heroico por no descansar nunca, cuando quizás solo estás huyendo de ti. ¿Te ha pasado algo así? Epicteto insistía en que la verdadera ignorancia es no saber qué es bueno y qué es malo para el alma. Si crees que bueno es todo lo que te da placer inmediato y malo todo lo que incomoda, estás perdido. Entrenar, estudiar, decir la verdad, poner límites, muchas veces se sienten incómodos. Buscar distracciones, dejarlo para después, mentir para quedar bien, pueden sentirse agradables al principio. Si tu criterio se basa solo en esa sensación, la vida se convierte en un juego de recompensas rápidas que nunca llenan. Un gesto muy sencillo y muy estoico para empezar a combatir esta ignorancia es la reflexión diaria. Marco Aurelio lo hacía escribiendo. Tú puedes hacerlo en pocas líneas. Al terminar el día, pregúntate,
¿Qué hice hoy que me acercó a la persona que quiero ser? ¿Y qué hice hoy que la traicionó? Sin drama, sin insultarte, solo describiendo. Esta pequeña práctica entrena tu ojo interior. Dejas de caminar como sonámbulo y empiezas a ver patrones. Otra acción concreta es cuidar con rigor lo que entra en tu mente. Séneca advertía que no es poco el tiempo que tenemos, sino mucho el que desperdiciamos. Hoy ese desperdicio está en el consumo sin filtro. Noticias que solo generan miedo, discusiones vacías, contenido que solo despierta deseo y comparación. Puedes probar una semana recortando de forma radical un tipo de ruido específico y observar cómo cambia tu claridad mental. A veces, el simple hecho de quitar niebla revela caminos que siempre estuvieron ahí. Si no aprendes a ver la realidad con un criterio más profundo, seguirás llamando libertad a los mismos mecanismos que te hacen prisionero. Hábito 2. La falta de autodominio. La falta de autodominio es ese hábito silencioso de obedecer cada impulso como si fuera una orden legítima. Epicteto lo diría sin rodeos. ¿Cómo puedes llamarte libre si cada deseo que aparece te mueve como si fueras una marioneta? Te prometes que mañana estudias en serio, que esta vez sí entrenas, que no volverás a buscar a quien te hace daño. Llega el momento, y una parte de ti se sienta al volante y dice: gracias por la intención, pero yo decido. Lo interesante es que el autodominio no se pierde en grandes escenas, se erosiona en detalles. 5 minutos más en la cama que se convierten en media hora. Un día en que no haces ejercicio que se vuelve una semana. Un mensaje que respondes cuando sabías que no era buena idea. Piénsalo. No eres lo que dices que vas a hacer. Eres lo que repites cuando nadie te mira. Marco Aurelio se escribía casi como un entrenador exigente. Se recordaba que había nacido para cumplir su función como ser humano, no para buscar comodidad constante. No era obsesión con el sacrificio, era respeto por su propia naturaleza. Si tu cuerpo tiene sueño, pero tu criterio sabe que es hora de trabajar, ¿quién manda? Si tu impulso quiere responder con ironía a alguien, pero tu razón sabe que eso solo alimenta un conflicto, ¿a quién escuchas? Esa batalla cotidiana define tu carácter. La psicología actual coincide en algo importante. La gente disciplinada no tiene una fuerza de voluntad infinita. Organiza su vida de manera que no tenga que resistir tentaciones todo el tiempo. Un estoico moderno aprobaría este enfoque. Epicteto recomendaba evitar los escenarios donde sabes que eres débil, no por cobardía, sino por realismo. Si sabes que pierdes horas con ciertas aplicaciones, no te confíes. Diseña barreras. Haz que lo más fácil sea cumplir tu palabra, no romperla. Un ejercicio simple de autodominio es la pequeña renuncia voluntaria. Cada día eliges algo que podrías hacer o consumir, pero te abstienes a propósito. No para sufrir, sino para recordar que tú decides. Hoy puede ser no abrir el teléfono en la primera hora del día. Mañana puede ser comer un poco menos cuando ya estás satisfecho. Séneca decía que quien practica la pobreza en tiempos de abundancia, teme menos cuando la vida aprieta. En términos modernos, entrenas el músculo de elegir lo correcto por encima de lo cómodo. Si no entrenas tu autodominio en pequeños actos, ¿qué te hace pensar que aparecerá cuando llegue una decisión grande? Hábito 3. La ira. La ira, para los estoicos, era como un incendio en una habitación pequeña. Empieza con una chispa, pero en segundos puede arrasar con todo lo que habías construido. Séneca le dedicó un tratado entero a este tema porque veía la ira como una enfermedad del alma. Decía que ninguna otra pasión nos saca tan rápido de la razón. Cuando te enfadas, no solo sufres tú. Haces que otros paguen cuentas que no les corresponden. Lo conoces bien. Un mensaje que interpretas con prisa. Un tono que suena más frío de lo que quizá era. Un recuerdo que se mezcla con la situación presente. Y de pronto, tu cuerpo ya está tenso, tu voz más dura, tus palabras más afiladas. Después, cuando la intensidad baja, miras lo que dijiste o hiciste y te preguntas por qué reaccionaste así. La ira fue más rápida que tu criterio. Marco Aurelio se repetía que lo que le dañaba no era tanto lo que otros hacían, sino su decisión de responder con rabia. Entre lo que pasa y cómo respondes, hay un espacio. En ese espacio, decía, está tu libertad. Si reaccionas de manera automática,
ese espacio se cierra. Si aprendes a reconocer la primera señal física de la ira, puedes ampliarlo. Tal vez notes que se acelera tu respiración, que aprietas la mandíbula, que tu mente quiere responder ya. Ese es el momento crítico. La ciencia actual confirma el costo de una ira descontrolada. Se la relaciona con mayor riesgo de problemas cardiovasculares, dificultades en las relaciones y niveles altos de estrés. Más allá de los datos, lo has sentido. Después de explotar, quedas agotado, como si hubieras corrido un maratón emocional, y muchas veces, con la sensación amarga de haber exagerado. Epicteto sugería una receta muy concreta: retrasar la respuesta. Si alguien te provoca, no contestes de inmediato. Respira, cuenta, aléjate si es posible. No es debilidad, es estrategia. Rompes la cadena estímulo-reacción. Permites que la razón se siente de nuevo en la silla de mando. En términos modernos, le das tiempo al sistema racional del cerebro para participar en la decisión, en lugar de dejar que la parte más impulsiva decida sola. Puedes convertir esto en un pequeño ritual. Cada vez que notes que la ira empieza a subir, repite una frase fija en tu mente. Por ejemplo, recordar que esa persona, por muy injusta que te parezca, es un ser humano sujeto a errores, igual que tú. O recordar un momento en que tú también actuaste mal por cansancio o miedo, no para justificar, sino para rebajar el fuego interno. La ira no va a desaparecer de tu vida. Es una emoción humana. Lo que sí puedes hacer es cambiar el papel que le das. En lugar de dejar que hable por ti, trátala como una señal de que algo te importa. Luego, decide qué respuesta está a la altura de la persona que quieres ser. Antes de responder, puedes preguntarte en silencio: si alguien grabara mi reacción y la viera la persona que más respeto, ¿me sentiría orgulloso o avergonzado? Si no aprendes a gobernar tu ira, terminarás dañando justo las relaciones y oportunidades que más necesitas para vivir con calma. Un giro incómodo. Cuando el vicio se disfraza de virtud. Hasta aquí, estos 3 hábitos suenan claramente negativos: ignorancia, falta de autodominio, ira. Es fácil decir que quieres evitarlos. El problema más profundo es que muchas veces no los ves como vicios, sino como cualidades. Este es el enemigo oculto que casi todos alimentamos. Nos justificamos con relatos que suenan nobles. No digo que pierdo el control con la comida, digo que me lo merezco porque fue un día pesado. No digo que reviso el teléfono cada 5 minutos, digo que soy una persona muy disponible. No digo que grito, digo que soy sincero y no me guardo nada. No digo que tengo miedo, digo que soy prudente. El resultado es que el hábito dañino se reviste con un lenguaje que suena positivo. Los estoicos eran implacables con este autoengaño. Para ellos, el error más peligroso no era el que cometías hacia afuera, sino el que te contabas hacia adentro. Séneca advertía que nadie se equivoca tanto como el que se cree perfecto. Marco Aurelio se pedía a sí mismo aceptar la verdad incluso cuando dolía. Si algo en tu conducta no está a la altura de tus principios, maquillarlo con palabras bonitas no lo vuelve menos dañino. La psicología llama a esto disonancia cognitiva. Cuando lo que haces no cuadra con la imagen que tienes de ti, tu mente puede elegir entre cambiar la conducta o cambiar el relato. Y casi siempre, a corto plazo, es más cómodo ajustar el relato. Te dices que no entrenas porque estás demasiado ocupado, cuando muchas veces podrías empezar con algo sencillo. Te dices que esa relación que te hace daño es profunda y especial, cuando en el fondo sabes que se sostiene sobre miedo e idealización. Un gesto muy concreto para enfrentar este enemigo oculto es formular cada noche una pregunta incómoda. ¿En qué situación hoy me excusé en lugar de asumir responsabilidad? No se trata de castigarte, sino de entrenar la sinceridad contigo. Puedes escribir una sola frase. Por ejemplo, hoy dije que no estudié porque estaba muy cansado, pero en realidad perdí 1 hora en redes. Poco a poco, esta práctica rompe el hechizo del relato. También ayuda a pedir retroalimentación honesta a alguien que te quiera bien y no te adule. Preguntar, por ejemplo, ¿en qué áreas notas que me justifico mucho? No es fácil escuchar la respuesta, pero es un tipo de incomodidad que limpia. Los estoicos valoraban ese tipo de amistades que actúan como espejos, no como vitrinas. Si no desenmascaras tus excusas,
cualquier cambio será superficial. Te quedarás atrapado en versiones cada vez más sofisticadas de los mismos vicios. La valentía interior empieza cuando prefieres una verdad incómoda a una mentira elegante. Si no te dices la verdad a tiempo, tus hábitos terminarán decidiendo por ti el tipo de vida que vas a tener. Hábito 4. Lujuria y gula. Para los estoicos, el problema no eran los placeres, sino el lugar que ocupaban en la jerarquía de tu vida. Comer, disfrutar del cuerpo, relajarse, no es malo en sí. El veneno aparece cuando el placer deja de ser invitado y se convierte en amo. Hoy se repite una frase muy popular: mientras no hagas daño a nadie, da igual lo que hagas con tu cuerpo y tus deseos. Séneca matizaría esa idea. Puedes hacerte daño a ti mismo sin darte cuenta. Puedes debilitar tu carácter, tu capacidad de concentración, tu forma de relacionarte, aunque no haya una víctima externa evidente. El daño se acumula en silencio. La lujuria y la gula son la misma lógica en dos frentes. Buscar en la intensidad del placer una salida fácil al vacío, al estrés o a la falta de sentido. Comes sin hambre porque estás ansioso. Consumes estímulos cada vez más fuertes, porque ya nada te sabe a nada. Llena, pero no nutre. Entretiene, pero no construye. Marco Aurelio aconsejaba mirar los placeres con cierta distancia, casi con ironía. Describir mentalmente lo que son en realidad. Comida es solo alimento masticado y digerido. El sexo, un proceso corporal con un breve pico de sensación, no para despreciarlos, sino para quitarles el aura de poder. Cuando el placer se ve con realismo, es más fácil ponerle límites. La neurociencia muestra cómo los circuitos de recompensa se adaptan. Cuanto más intensa y frecuente es la estimulación, más se eleva el umbral. Lo cotidiano se vuelve aburrido. Una conversación tranquila parece poca cosa al lado de horas de estímulos fuertes. Por eso, la lujuria y la gula sin medida terminan robándote la capacidad de disfrutar lo simple. Y lo simple es donde suele estar la vida que dura. Un gesto práctico, muy en línea con los estoicos, es practicar la moderación deliberada. Durante un tiempo, eliges comer de forma más sencilla, sin excesos, para recordarte que no necesitas siempre el máximo estímulo para estar bien. O eliges reducir de manera consciente el consumo de contenido sexual para observar cómo cambia tu energía, tu atención y tu forma de mirar a los demás. No es puritanismo, es experimento. Observas qué versión de ti se siente más libre. Otra pregunta clave es: ¿para qué estás usando ese placer? ¿Para celebrar o para escapar? Una cena rica con amigos que valoras es una cosa. Comer solo, rápido, sin hambre, después de un día que no quieres mirar de frente, es otra muy distinta. Lo mismo con el sexo. Puede ser expresión de intimidad o puede ser solo una forma de no sentir la soledad por un rato. La conducta se ve igual desde fuera, pero por dentro el efecto en tu carácter cambia. Si no colocas el placer en su lugar, terminará ocupando el de la virtud y decidirá por ti cada vez que la vida te duela. Hábito 5. La avaricia. La avaricia no es solo acumular dinero, es esa sensación constante de que nada basta. Puedes ganar poco y ser avaro, puedes ganar mucho y seguir sintiendo el mismo vacío. Para los estoicos, el problema no era poseer cosas, sino que las cosas te posean a ti. Séneca, que conoció la riqueza de cerca, escribió que pobre no es quien tiene poco, sino quien desea más sin medida. Marco Aurelio, siendo emperador, se recordaba que la fama, el poder y el lujo son prestados, y que el tiempo los arrebata sin pedir permiso. Si tu paz depende de algo tan frágil, tu vida entera se vuelve frágil. En el mundo actual, la avaricia se viste de normalidad. La publicidad y las redes te repiten que siempre falta algo. El teléfono más nuevo, el destino de viaje más exótico, el estilo de vida más impresionante. Comparas tu vida real con las versiones editadas de otros y concluyes que te quedas corto. Esa sensación de insuficiencia permanente es el caldo de cultivo perfecto para la avaricia. Siempre un poco más, siempre un poco después. Los datos sobre bienestar subjetivo apuntan a algo interesante. Pasado cierto nivel de ingresos, seguir ganando más no incrementa la felicidad al mismo ritmo. En cambio, la calidad de tus relaciones y el sentido de lo que haces tienen un impacto mucho mayor.
La avaricia juega al juego menos eficiente. Sacrifica tiempo, salud y vínculos por una acumulación que nunca se siente suficiente. Un ejercicio estoico muy concreto es revisar tu relación con las cosas. Elegir algo que valoras mucho, que no sea esencial para vivir, y prestarlo o regalarlo a propósito. No para quedarte sin nada, sino para recordarte que tu identidad no está pegada a tus objetos. También puedes, antes de cada compra importante, escribir por qué la quieres. Dejar pasar unos días y releer. Muchas veces, el deseo urgente se disuelve y revela que no era necesidad, sino impulso o comparación. La pregunta de fondo es, ¿cuánta libertad tienes frente a lo que posees? Si perder algo te destruiría por dentro, tal vez ese algo no era solo un objeto, era una muleta emocional. El ideal estoico no es vivir sin nada, es poder vivir con menos sin que tu dignidad se derrumbe. Si no vigilas la avaricia, gastarás tu vida persiguiendo lo que nunca puede darte la tranquilidad que esperas. Hábito 6. El miedo irracional. El miedo, en sí, no es enemigo. Te salva la vida en muchas situaciones. Para los estoicos, el problema era el miedo que manda donde no hay peligro real. El miedo que no protege tu cuerpo, sino tu ego, tu comodidad, tu imagen. Epicteto insistía en que no son las cosas las que nos asustan, sino lo que pensamos sobre ellas. No temes tanto a hablar en público, temes a la idea de hacer el ridículo. No temes tanto dejar un trabajo que te amarga, temes a la historia que otros contarán sobre tu decisión. El miedo irracional agranda las consecuencias, las pinta con colores extremos, hasta que cualquier movimiento parece demasiado arriesgado. Estudios sobre ansiedad muestran que la anticipación suele doler más que el evento real. Sufres horas, días, por una conversación difícil, y cuando finalmente ocurre, suele ser menos grave que lo que imaginaste. Es como pagar intereses de una deuda que quizá nunca se cobrará. Para un estoico, ese tipo de sufrimiento duplicado es un desperdicio de energía vital. Marco Aurelio se entrenaba recordando que el futuro no está en sus manos, solo su disposición ante lo que venga. La valentía no es negar el miedo, es no dejar que sea el único criterio. El miedo útil te hace preparar mejor una situación desafiante. El miedo irracional te convence de evitar todo lo que podría hacerte crecer. Un ejercicio práctico de corte estoico es la visualización negativa racional. Imaginar con calma qué podría salir mal si haces eso que temes y cómo responderías. No para obsesionarte, sino para ver que, en la mayoría de los casos, el peor escenario es manejable. Séneca recomendaba prever los golpes de la fortuna para que la sorpresa no los hiciera más dolorosos. Puedes añadir la práctica de los pequeños actos de valentía diaria. No se trata de lanzarte al vacío, sino de enviar señales a tu mente. Hablar cuando normalmente callas. Decir que no cuando siempre te adaptas. Intentar algo nuevo aunque no seas experto. Cada gesto es un mensaje interno. Puedo sentir miedo y aún así actuar. El mito que hay que romper es este. El valiente no es quien no siente miedo, sino quien decide según la razón y elige la acción que respeta sus valores a pesar del miedo. Una vida sin temor es imposible. Una vida dirigida por el miedo, en cambio, es opcional. Si no cuestionas tus miedos, terminarás viviendo una vida más pequeña de lo que podrías. No por falta de capacidad, sino por exceso de cautela imaginaria. Llegados aquí, ya no se trata de teoría. Puedes reconocer en qué momentos caes en la ignorancia cómoda, en qué detalles sueltas el autodominio, en qué discusiones la ira toma tu voz, en qué excesos el placer se vuelve anestesia, en qué decisiones la avaricia te empuja, en qué rincones tu miedo irracional manda en silencio. No hace falta que nadie te lo diga, lo sabes. La cuestión es qué vas a hacer con ese reconocimiento. Puedes seguir como hasta ahora, esperando que el tiempo arregle lo que tus hábitos estropean. O puedes tratarte con la seriedad que los estoicos reclamaban. Seriedad no es dureza sin compasión, es respeto por el poco tiempo que tienes. Cada día que repites un vicio sabiendo que lo es, refuerzas una versión de ti que no admiras. Marco Aurelio se decía a sí mismo que ya sabía qué era el bien y qué era el mal para su carácter, que no tenía excusa para actuar como si no lo supiera. Tú estás en un punto parecido. No necesitas volverte perfecto. Necesitas elegir un frente.
Tal vez tu batalla ahora sea con el teléfono, con la comida, con la ira, con el miedo a decir la verdad. Elegir uno y empezar hoy es más estoico que querer cambiarlos todos y no mover nada. Te propongo algo concreto. Elige uno de los 6 hábitos y escríbelo. Después, define una acción pequeña que harás durante 7 días seguidos para debilitarlo. Poner el teléfono lejos al dormir. Hacer una pausa de respiración antes de responder cuando te sientes irritado. Anotar cada noche una excusa que detectaste. Comer un poco menos cuando ya estás satisfecho. Cada pequeño acto es un voto por el tipo de persona que quieres ser. Si quieres comprometerte de verdad, compártelo en voz alta con alguien o escribe en los comentarios "comienzo hoy". No para presumir, sino para no poder recordarlo con facilidad. Y si este enfoque te sirve, busca seguir explorando las virtudes estoicas que pueden ocupar el lugar que estos vicios dejan libre. La pregunta clave es directa. ¿Vas a dejar que mañana sea una copia del ayer o vas a introducir aunque sea un gesto que contradiga a tus viejos hábitos? Resumen y cierre. Hemos visto 6 hábitos que los estoicos evitaban a toda costa porque sabían que minan la dignidad interior con el paso del tiempo. La ignorancia, que te hace confundir placer con bien y dificultad con mal. La falta de autodominio, que entrega tu vida a los impulsos. La ira, que destruye en minutos lo que tardaste años en construir. La lujuria y la gula, que convierten el placer en cadena. La avaricia, que nunca se siente satisfecha. Y el miedo irracional, que hace que vivas atrapado en escenarios que casi nunca ocurren. Frente a cada uno, no se te pide perfección, sino práctica. Detenerte a reflexionar al final del día para ver con más claridad. Diseñar tu entorno para facilitar el autodominio. Retrasar la respuesta cuando la ira te empuja. Usar el placer como celebración y no como huida. Revisar tus deseos antes de entregarles tu tiempo. Cuestionar tus miedos por medio de pequeñas acciones valientes. Son pasos pequeños, pero sostenidos. Imagina tu vida dentro de unos años, si, en lugar de alimentar estos vicios, comienzas a debilitarlos, aunque sea poco a poco. Serías alguien más tranquilo, no porque el mundo se haya vuelto fácil, sino porque dentro de ti hay más orden. Alguien más valiente, no porque no sienta miedo, sino porque actúa guiado por valores. Alguien más libre, no porque tenga más cosas, sino porque depende menos de ellas. Esa es la promesa real del enfoque estoico. No una vida perfecta, sino una vida más gobernada desde dentro. Ahora te dejo con una pregunta para tu futuro yo. ¿Cómo te quieres ver cuando en 10 años mires atrás? ¿Alguien que justificó sus hábitos o alguien que los enfrentó aunque le costara? Empieza con algo pequeño hoy, pero empieza. La inacción también es una decisión.